Hola, Bueno, señor Mauricio, buenas tardes. buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Milagro de volver a escuchar. Sí, sí. Bueno, excelente. Entonces, bueno, queridos empresarios, bienvenidos pues a esta nuestra mentoría. Como viene siendo de costumbre, pues cada martes y jueves tenemos la oportunidad de reunirnos. Y pues este día, pues también tenemos una metodología muy interesante y es una mentoría que nos va a permitir aplicar mucho, y vamos a hablar bastante del tema de contratación y marco normativo. Y en especial, pues vamos a hablar mucho de la contratación de personal. Entonces, pues la idea es que podamos prestar mucha atención. Esta es una mentoría bastante teórica, pero pues la idea es que pues podamos ir mirando poco a poco la temática. Habrán conceptos que ya de pronto ya conocemos, habrán otros que definitivamente no, pero la idea es que podamos tener la oportunidad pues de aprender y de poder poner en práctica esto que estamos viendo. Entonces, bueno, ya tenemos acá en pantalla. Bueno, algo esencial y fundamental para hablar en el tema de contratación laboral es algo que es la base, digamos, de todo el tema laboral y es el Código Sustantivo del Trabajo. En esta semanita, cuando les compartimos la invitación a esta mentoría, yo también tuve la oportunidad de compartirles un jueguito. No sé si tuvieron la oportunidad de jugarlo o de participar de él. Y habían unas palabras clave respecto a algo que tenemos que tener en cuenta y es la normatividad en el tema laboral en Colombia. Nosotros en Colombia, pues a pesar de que contamos ya con un Ministerio del Trabajo y que pues incluso tenemos ya bastantes normativas al respecto, la base, digamos, en el tema laboral, la base se fundamenta en el Código Sustantivo del Trabajo. En la carpeta Drive que nosotros hemos compartido el material educativo de esta mentoría, ustedes van a encontrar también todo el material y entre ese material está un PDF que es el código sustantivo. Ya pues digamos como ha sufrido algunas modificaciones porque pues fue establecido en 1950. Entonces estamos hablando ya prácticamente hace 70 años. Es bastante tiempo que se, digamos, estableció este Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, ha venido pues sufriendo diferentes modificaciones a través del tiempo, a través de los gobernantes. Entonces, este código que tenemos acá y que les compartí yo en la carpeta Drive, que es un PDF, pues ya cuenta, pues digamos, con las, digamos, con los cambios y las actualizaciones que ya se han hecho, pues para que ustedes tengan esa información. Vital ustedes como empresarios echarle un ojito a este código sustantivo, porque hoy pues vamos a hablar de él y vamos a hablar de algunas cosas que todo está ahí contemplado, digamos, en ese código sustantivo del trabajo. Entonces, bueno, ya les dejo esa es una parte de la tarea, porque pues el código sustantivo del trabajo pues tiene bastante información, pero el día de hoy quise extraer lo más importante como los datos más puntuales que debemos considerar al momento de trabajar, pues digamos, con personal y en este tema de contratación laboral. Muy bien, entonces, por eso es fundamental que ustedes puedan conocer el código sustantivo y pues poderlo leer, porque pues ahí es donde se establecen como las reglas de juego en el tema de contratación. Muy bien, entonces aquí pues vamos a comenzar con una definición importante y es la definición de qué es un contrato de trabajo. Entonces, bueno, me gustaría mucho que de pronto alguien abriera su micrófono y se animara a leer ese texto que tenemos en pantalla. Cualquiera puede hacerlo. Contrato de trabajo. Buenas tardes, perdón, primero que todo. Don Milton, buenas tardes, tranquilo. No me había podido conectar, pero bueno, ya por fin.
Sí, Buenas tardes para todos. Contrato de trabajo. Aquel por medio del cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Artículo 22, Código Sustantivo del Trabajo. muy bien, señor Milton. Muchas gracias por esa lectura. Muy bien, entonces, esta es la definición de contrato, pero más adelante, en la siguiente exposición, vamos a encontrar cuáles son los 3 elementos fundamentales que hacen que exista un contrato de trabajo. ¿Por qué este tema de esta mentoría tan importante? Porque muchas veces, incluso nosotros, a veces, pues, digamos, tenemos una percepción diferente respecto a si esta persona realmente debo liquidarla, debo pagarle prestaciones, debo asegurar la seguridad social, porque muchas veces, pues digamos, utilizamos otras figuras de contratación, pero resulta que pues el Ministerio del Trabajo ha sido muy enfático en verificar realmente cuáles son las condiciones contractuales que las empresas utilizan para vincular el personal y digamos muchas personas de pronto aceptan inicialmente pues entrar a trabajar bajo unas condiciones, pero después de pronto llevados por intereses ya de poder buscar como qué más le puede sacar a la empresa, pues entonces se acercan a las oficinas del trabajo y empiezan como a buscar de qué manera pues les pueden reconocer otros derechos adicionales. Entonces, si nosotros tenemos claro cuáles son los elementos que cumple un contrato de trabajo, ahí pues ya sabemos exactamente que como empleadores, como responsables de la empresa, debemos pues asumir unos compromisos. Pero pues es importante tener en cuenta que hay 3 elementos. Entonces, ¿cuáles son esos? Primero, pues que necesariamente la labor no es indelegable, es decir, cuando contratamos a una persona, esta debe cumplir con sus actividades, con el objeto en el cual se le puso, el cargo al cual se le puso. Entonces no puede delegar esa función, porque si la delega, pues ya pierde pues esa facultad, digamos, de trabajador vinculado mediante un contrato de trabajo. Lo segundo es que debe existir una subordinación y dependencia, es decir, que haya un mando sobre esa persona a la cual se le pueda indicar pues todas esas actividades, funciones, todo lo que tiene que pues desarrollar al interior de la empresa. Entonces debe haber también ese cumplimiento del horario, por eso también algo muy importante es que como empresa nosotros fijamos y determinamos algo que también se denomina el reglamento interno de trabajo, que es casi como pues digamos una política interna de cómo nosotros pues tenemos unas reglas de juego dentro de la institución. Pero entonces el cumplimiento del horario, pues ese se fija de acuerdo pues también a las condiciones de la empresa, a la prestación de servicio, pues habrán empresas que puedan tener un horario, como dicen, un horario habitual, un horario de oficina, ¿cierto? Pero habrán otras empresas que necesariamente tienen que tener horario extendido, como pasa con los bancos, o horarios también fines de semana, ¿sí? Que en algunas empresas pues puede, por su condición se requiere, ¿sí? Pero ese es el segundo elemento, entonces que exista esa subordinación, que exista esa dependencia, que tengamos claro el horario de trabajo de ese trabajador y ya tercer elemento, que exista un salario o una remuneración por ese trabajo prestado. En cualquier figura contractual que yo pueda utilizar, si mi empleado o la persona a la que yo contrato cumple con esos 3 elementos, se llama un contrato de trabajo, el cual está supeditado, como les decía, a que se le deba pagar pues su afiliación a seguridad social, sus prestaciones sociales, en este caso, y en dado caso, pues tener derecho a vacaciones, a prima de servicios, a liquidación en caso de que se retire de la empresa. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esos elementos de trabajo. Claro, actualmente pues existen otras figuras contractuales, pero como les decía, si
el empleado cumple con esas tres, digamos, elementos, pues se va a convertir en un contrato de trabajo. Entonces, para evitarnos después inconvenientes, es preferible saber muy bien qué es lo que yo necesito como empresa, cuáles serían como esos tipos de contrato que yo debo elegir para evitar, pues, inconvenientes. Algo muy interesante es que pues existen dos partes del contrato. Entonces, siempre en un contrato laboral, pues ya existen incluso minutas, ¿cierto? Entonces ya tenemos unas minutas. Es muy importante definir, pues si es un contrato, en este caso, de trabajo por escrito, porque ya vamos a mirar que también hay otros tipos de contrato, pues siempre va a existir pues unas obligaciones por parte del empleador, que puede ser una persona natural o una persona jurídica, una empresa, exacto, y o en este caso el trabajador, pues que en este caso, dependiendo el servicio que va a prestar, pues también tiene sus obligaciones y sus responsabilidades. Algo muy importante es que existen, pues digamos, dos tipos de contrato. Uno puede ser de carácter verbal, ¿cierto? Que es un acuerdo oral de las voluntades y en este caso, pues debe pues señalarse en ese contrato verbal, se señala pues dónde se va a desarrollar la actividad, cuál es el lugar de trabajo, cuál es digamos, las actividades que va a desempeñar y cuánto se le va a pagar. Y pues existen los contratos escritos. Sin embargo, como recomendación muy especial, en alguna de las mentorías hablábamos, es necesario ustedes como empresarios definir contratos escritos. ¿Por qué? Porque los contratos verbales siempre van a tender a que haya una malinterpretación, a que no haya, digamos, una seguridad en la información que se dejó al principio. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando que el Código Sustantivo del Trabajo, como les decía al comienzo, fue una ley que se estableció en 1950. Hace 70 años la palabra tenía valor. En ese entonces las personas cuando decían o se comprometían a hacer algo verbalmente, pues lo cumplían, ¿sí? Porque existía esa cultura y la palabra valía bastante, era muy válido. Actualmente la palabra, aunque puede ser que sí tenga valor, necesariamente ya no tiene la misma validez que se tenía hace 70 años. Esto ha sido un tema, digamos, ya digamos, de que se ha mantenido pues esta modalidad de clase de contrato y se sigue contemplando dentro del Código Sustantivo, pero sin embargo, como recomendación, siempre es mejor que vayamos al papel, que vayamos a un contrato escrito, en donde podamos señalar claramente las condiciones y que no vayamos a tener después dolores de cabeza. Entonces, por eso, pues digamos, aunque existen las dos modalidades, siempre, pues, digamos, los contratos escritos van a tener, pues, una mayor validez. Además que los contratos escritos me van a permitir fijar algo que es la duración. Entonces, yo puedo determinar un contrato, si es a término fijo, ¿cierto? Entonces, yo puedo establecer una fecha. Puede ser a término indefinido, es decir, que no va a tener pues una fecha de finalización, sino que es continuo a partir de la firma del contrato. Si es a raíz de una obra o una labor, ¿cierto? Porque pues también puede existir dependiendo de un proyecto. Entonces yo puedo contratar a mi personal si yo como empresa pues me adjudicaron o pues tengo un proyecto, yo puedo contratar al personal por obra o labor dependiendo pues ese proyecto o también dependiendo la finalidad de la cual yo quiero, pues digamos, establecer con mi empleado que se cumpla ese objetivo. Entonces yo puedo hacer un contrato de obra o labor si yo le digo, digamos, quiero que este empleado se encargue de hacer, no sé, cierta actividad. Cuando la cumpla, pues finaliza ese contrato. Entonces también se puede manejar esa duración.
Puede ser ocasional, puede ser transitorio. En esos aparecen pues los contratos que son de estos contratos que cubren esas vacantes cuando hay, por ejemplo, licencias de maternidad. Entonces son contratos ocasionales o transitorios porque pues digamos son temporales para digamos cubrir ese turno o esa vacante temporal de la empresa. Bueno, hay características en los contratos, entonces dependiendo la duración, también hay unas características. En este tema de los contratos a término fijo, pues necesariamente debe existir pues una fecha de inicio, ¿sí? Debemos definir la fecha de inicio y el tiempo de la duración. ¿Qué pasa con los contratos verbales? Los que les decía, entre otras cosas, como es cuando si decidimos hacer un contrato verbal, pues el contrato verbal siempre por ley se va a entender que no tiene una duración definida. Es decir, que los contratos verbales tienen, pues digamos, la particularidad de que como no hay nada escrito, pues se va a sobreentender que es a término indefinido. Entonces, por eso, pues acá lo quise poner en contexto, porque, digamos, los contratos verbales, pues van a tener esa particularidad. Pero los contratos a término fijo sí podemos definir, ¿cierto? Por lo menos pues una fecha de inicio, una fecha de finalización. Algo muy importante es que pues ya, digamos, si yo pienso establecer un contrato a término fijo, pues hay unas fechas máximas, entonces puedo establecerlo máximo a 3 años. Pero pues generalmente los contratos a término fijo se pactan o a 6 meses, bueno, a 3 meses, a 6 meses o a un año, ¿sí? Porque pues, ¿para qué sirve, digamos, esto en las empresas? Entonces yo firmo contratos a término fijo con mis empleados, primero para buscar que de pronto no tenga yo problemas después de que mi empleado de pronto no cumplió las expectativas. Aunque existe un periodo de prueba que yo puedo, digamos, que se establece de hecho dentro del contrato, de pronto, pues después de ese periodo de prueba, si mi empleado definitivamente no cumplió, pues digamos tengo la salvedad de que puedo esperar a que se cumpla pues su contrato de término fijo, el tiempo de la duración, y eso me va a permitir pues reemplazar a este personal, ¿sí? Entonces, ¿qué también pues digamos permite el contrato a término fijo? Pues dependiendo también digamos la situación financiera de la empresa, salvaguardar, digamos, el endeudamiento, entonces los compromisos, ¿sí? Entonces yo puedo establecer un contrato a término fijo de manera, digamos, anual, pues dependiendo también cómo esté la situación. Entonces, actualmente tenemos muchas empresas que, pues, desafortunadamente por este tema de la pandemia, pues tuvieron que pues suspender los contratos, pero sin embargo, pues ahorita están con el tema de que, bueno, estamos suspendidos, no podemos reactivar los contratos, pero sin embargo tampoco puedo liquidar, entonces estamos como en ese limbo, ¿cierto? Entonces los contratos a término fijo me permiten también prever ese tipo de situaciones, porque pues ya llegará el momento que el contrato cumpla su duración y pues ahí va a terminar. Entonces, digamos, de esa manera se permite. Bueno, en el caso del contrato a término fijo, el periodo de prueba, pues me va a permitir, entre otras cosas, poder evaluar el desempeño del personal. Yo puedo fijar, pues digamos, no puede extender 2 meses el periodo de prueba. Digamos, yo puedo suscribir el contrato, por ejemplo, el contrato a un año, pues su término podrá ser de periodo de prueba de 2 meses. Pero, pues, digamos, si yo espero, digamos, a que cumpla, pues, las metas, los objetivos, pues, también voy a tener la oportunidad de evaluar y poder decidir si lo renuevo o no. Eso sí, va a permitirse renovar indefinidamente dependiendo, pues, digamos, el desempeño de ese cargo y en este caso el desempeño del empleado. También se puede dar por terminado, ¿cierto? Es muy importante de que pues se haga de esta manera. Entonces, si yo tengo un contrato a término fijo, debo avisar a mi empleado si lo voy a renovar o lo voy a cancelar.
Si no lo hago, se va a entender que se renueva. Entonces, por eso tiene también unas condiciones. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque si no, se va a entender que se puede, digamos, se autoprorroga por términos de ley. Entonces, es muy importante que eso se tenga en cuenta. Sin embargo, pues, digamos, entre otras cosas, hay también quienes dicen que si un contrato a término fijo se convierte en término indefinido después de varias prórrogas, no es cierto. O sea, yo puedo prorrogar mi contrato de término fijo indefinidamente, pero no se va a transformar en un contrato a término indefinido. Es decir, que se va a transformar la figura de que ya, pues, después el empleado va a decir, no, pues, yo ya tengo contrato a término indefinido, no me pueden sacar, no. El contrato a término fijo se puede renovar por el mismo término, ¿cierto? Y si ya en ese segundo renovación cumple pues su periodo y ya pues yo decido pasarle una carta informándole que no le voy a renovar, no va a haber inconveniente, ¿sí? Porque los contratos a término fijo siempre tendrán el carácter pues de esa duración, ¿cierto? Y hay algo muy importante y es que aunque yo puedo renovar, ¿cierto? Si son contratos de término fijo que van por periodos cortos, pues lo podría prorrogar hasta 3 veces y luego de eso, pues ya debería suscribir un nuevo contrato, ¿sí? Pero pues digamos que ya eso pues dependerá también, como les decía, de las condiciones de la empresa. Bueno, ¿qué otras características tenemos de este contrato a término fijo? Bueno, ya hablamos del periodo de prueba. Y bueno, acá. Entonces, otro tipo de contrato tiene relación con lo que les decía, este contrato que es por duración de la obra o labor contratada. Sería pues en este caso, lo que les decía, es muy utilizado, se puede utilizar para efectuar pues digamos una obra específica y pues no va a tener, digamos, como supeditado es que usted tiene que, pues digamos, suscribirlo por 3 meses, por 4 meses, no. De hecho, permite que cuando se termine o se logre el objetivo, se liquide. Entonces, obviamente, pues ya uno más o menos, pues también debe considerar, pues entre otras cosas, que pues se tenga en cuenta es qué tipo de actividad o labor yo necesariamente tengo que vincular un trabajador para esta duración, ¿cierto? Para esa labor. Digamos, aquí pues hay algunos ejemplos, entonces yo puedo utilizar esta modalidad para alguna campaña de mercadeo, ¿cierto? De promoción. Bueno, en el caso de si necesito una actualización, para el caso de una construcción también, entonces, si yo necesito hacer modificaciones y pues necesariamente yo debo contratar pues un obrero o un maestro de construcción, lo puedo hacer, ¿sí? Y lo puedo hacer por esa labor contratada. Entonces, una vez ya cumple con la labor, pues ya pues se puede liquidar. Importante, pues necesariamente se hace por escrito también. Y también se puede establecer un periodo de prueba porque pues puede pasar de que yo haga un contrato para cierta labor específica y pueda que desafortunadamente pues mi empleado no cumpla las expectativas, entonces también se puede señalar el periodo de prueba. En este caso no hay necesidad de preaviso, ¿cierto? Porque se entiende que, pues digamos, cuando yo vea que mi empleado no está cumpliendo con el objeto de esa labor o de esa obra que yo necesito, yo puedo retirarlo de ese cargo y liquidar el contrato. Entonces, digamos que si no da resultados, pues yo lo puedo liquidar. Entonces, ese también es muy importante, pero depende de la actividad y de la situación que yo requiera, ¿no? Para la terminación de cualquier contrato, independiente del tipo de contrato o de la duración, pues hay unos casos puntuales que la ley establece, pues que si se llegan a dar, pues se debe liquidar ese contrato de trabajo. El primero, pues obviamente por muerte del trabajador, porque pues lógica ya pues no va a existir pues la persona que desempeña la función.
También puede hacerse una terminación de contrato por mutuo consentimiento, es decir, que nos pongamos de acuerdo y definitivamente pues yo como empleado ya no quiero continuar en la empresa. Entonces es cuando el empleado pues pasa una carta de renuncia, el empleador acepta la renuncia y ya pues se procede a liquidar. También, pues, si hay una situación, digamos, de aquellas empresas que entran en liquidación o que no tienen solvencia económica, pues ellas entran en una etapa, pues, digamos, de liquidación, pero estas deben someterse, pues, a los lineamientos del Ministerio del Trabajo. O sea, se puede hacer la terminación de contratos que de hecho para en esta época, pues por todo el tema de la pandemia, pues hay muchas empresas que tuvieron que acogerse ante el ministerio para empezar a hacer como todo un proceso para poder liquidar, ¿no? En este caso, cuando hay una suspensión de actividades por parte de la empresa mayor a 120 días, el Ministerio del Trabajo establece también unos lineamientos para que las empresas puedan empezar a liquidar esos contratos de trabajo. Pero como les digo, pues todos los lineamientos dependerán también de la directriz que dé el ministerio y del caso puntual de la empresa, porque pues no es argumentar de que no tenemos flujo de caja y tengo que liquidar, sino debe existir pues todo un tema ya de soportes para poder pues demostrar ante el ministerio que efectivamente tenemos que hacer la terminación de estos contratos. También por decisión unilateral de la empresa, eso se puede definir. Si yo como empresa definitivamente no estoy conforme con el trabajador y necesariamente ya tengo como demostrar que efectivamente el trabajador no está cumpliendo, puedo hacerlo de forma unilateral, es decir, desde la empresa hacia el trabajador. Y también pues puede existir la renuncia también por parte del trabajador, pues es de forma, digamos, espontánea, ¿cierto? Aquí hay es muy importante señalar que existen casos en los cuales pues se ha trabajado mucho por parte del Ministerio del Trabajo en evitar pues que exista la cohesión o que exista lo que se denomina pues digamos la persecución laboral para inducir al trabajador a renunciar. Obviamente pues estas situaciones se presentan en el ámbito empresarial en donde pues cuando funcionan sindicatos, cuando funcionan, digamos, la presión del grupo hacia el trabajador para hacerlo renunciar. Entonces, pues ahí es cuando el Ministerio del Trabajo empieza también a indagar los motivos por los cuales el empleado renuncia, ¿sí? Pero pues si el empleado realmente renuncia de forma voluntaria, pues no hay ningún inconveniente. Bueno, muy bien. Entonces, con respecto al periodo de prueba, pues esto siempre pues va a estar señalado dentro del contrato. Debe estar pues digamos inmerso, como les decía también es muy importante que esté pactado dentro del formato de minuta del contrato y pues digamos dependiendo también digamos los tipos de contrato pues también va a tener pues digamos una duración, pero pues realmente la duración como tal del periodo de prueba pues siempre va a ser máximo pues de 2 meses. Ya después de eso pues ya se supone que el trabajador ya entra, digamos ya entra a ser evaluado de otra manera porque bueno, también está la situación. Entonces yo tengo mi trabajador, pasó su periodo de prueba, pero después empezó como dicen, se aseguró y ahora entonces no quiere trabajar. ¿Qué puedo hacer como empresa? ¿Qué puedo yo, digamos, hacer para que realmente pueda cumplir con los objetivos? Porque pues si bien es cierto, yo no puedo pues darme el lujo de tener un empleado que no me dé resultados. Entonces ahí es donde entra, por eso es muy importante que en los contratos de trabajo señalemos muy bien las actividades y funciones de los cargos. Porque dependiendo de esas funciones, yo también puedo empezar a evaluar. Entonces yo puedo empezar a ver resultados y esas evaluaciones de desempeño me van a justificar a mí la terminación unilateral de un contrato. Si yo tengo cómo justificar realmente de que ese empleado no está cumpliendo, no está generando los resultados que yo espero,
pues tengo cómo soportar, y en caso de una demanda posterior, porque después de que a uno, pues digamos como empleado, pues le dicen, no, pues le vamos a liquidar y usted pues ya no va a continuar con la empresa, habrán algunos empleados que pues por su sentimiento, por los sentimientos, digamos, en contra de la decisión, pues quieran acudir a los entes, en este caso al Ministerio del Trabajo, denunciar, pues ahí es donde entra uno como empresa a defender sus derechos respecto a la exigencia del cumplimiento de esas actividades. Entonces, por eso es muy importante que en los contratos, pues, se señale eso, ¿sí? Porque después del periodo de prueba, pues ya, durante el periodo de prueba yo puedo cancelarle, digamos, puedo terminar el contrato, por eso es un periodo de prueba, porque yo en ese periodo de prueba, si veo que mi empleado no cumple con las expectativas del cargo o con el desempeño que yo esperaba, pues yo le puedo simplemente avisar de que ya no continúa y en cualquier momento lo puedo hacer. Incluso no necesito preaviso, puedo inmediatamente decirle que pues a partir del día siguiente o de tal fecha, pues ya no puede pues continuar porque no cumplió. Sin embargo, después del periodo de prueba, ahí sí yo debo reunir pues unas evidencias para poderle terminar unilateralmente el contrato. Entonces, por eso es muy importante que tengamos eso presente, apreciados empresarios, porque desafortunadamente pues el corazón de las personas a veces de pronto cambia, ¿cierto? Entonces, tenemos empleados que por rebeldía, que por de pronto venganza o situaciones así entran a demandar. Y si yo como empresa no tengo los argumentos, pues ahí vamos a tener inconvenientes porque pues no tenemos cómo demostrar que realmente ese empleado no me cumplía. Entonces, por eso el tema de hacer pues ese seguimiento. Bueno, entonces, listo. Aquí hay un tema, lo quise traer también aquí al día de hoy, porque pues, si bien es cierto, los empleados anteriormente, pues normalmente debían informar al empleador, pues su decisión de renunciar a la empresa, ¿sí? Entonces aquí ya es más por parte del trabajador. Entonces, ¿qué pasaba? Si un trabajador a mí me abandonaba el trabajo sin previo aviso, es decir, dejó botado mi trabajo, antes del 2002, que pues se estableció, pues se venía, digamos, estableciendo, era permitido que las empresas descontaran un mes de salario al trabajador. Sin embargo, después de esa fecha, por pues todo un tema también pues de las diferentes entidades que regulan la materia laboral, pues se estableció que ya no es posible descontar, pues cuando el trabajador termina pues intempestivamente o de momento, en cualquier momento, el contrato. Entonces, digamos que ya, pues eso también es muy importante tenerlo en cuenta porque, pues, digamos, sí vamos a tener como empleadores las situaciones en las cuales nuestro empleado en cualquier momento decida, me voy, renuncio, ya no quiero trabajar más y de cierta manera me pueda dejar botado el trabajo. Pero ahí es donde yo debo entrar también a mirar y evaluar, bueno, todo lo que hemos visto en las diferentes mentorías, de cómo yo puedo también mirar el clima laboral de mi empleado, de cómo poder, pues, estar alerta también a esas situaciones, pues que uno de todas formas, pues, entiende que habrán momentos en los cuales el empleado va a tomar la decisión de renunciar, ¿cierto? Pero ya al punto de dejar botado el trabajo es porque algo está pasando, ¿sí? A no ser que pues decida pues aceptar una oferta laboral mucho más, digamos, una oferta laboral mejor, ¿cierto? Eso puede pasar, pero pues en esos casos pues lo que se hace es pues una negociación con el empleado, pues si el empleado me tiene confianza, pues me va a contar, ¿sí? Pero acá estamos hablando desde aquellos momentos en los cuales definitivamente el empleado estaba tan aburrido de que definitivamente me dejó botado el trabajo. Entonces, por eso es muy importante también mirar que eso no suceda, ¿sí? Porque le hace mucho daño a la organización, a la empresa, porque ustedes de pronto depositan confianza, depositan
todo un proceso pues a cargo de cierta persona, y si esa persona me deja abandonado el trabajo, pues a veces eso puede ocasionar pues dificultades al interior de la empresa. Entonces ahí pues es más como una recomendación para evitar eso, aunque siempre pues van a ocurrir, ¿no? Van a ocurrir situaciones. Muy bien, en cuanto al salario, entonces ya hemos visto los componentes, entonces importante la definición del contrato laboral, que ojalá, repito, sea por escrito, y que definamos la duración, si es a término fijo, a término indefinido o por obra o labor, que son pues como las modalidades más usadas, y también pues la definición del salario, ¿cierto? Entonces se conoce salario, bueno, ¿de dónde viene salario la palabra? Entonces les cuento. Viene de sal, de la sal. Antiguamente se pagaba con sal a los empleados porque era pues digamos, un material que no se conseguía tan fácil. Entonces de ahí viene el salario. De hecho, se le pagaba a los esclavos con la sal. Pero bueno, pues de ahí viene la palabra salario. Claro que no somos esclavos, ¿no? Pero pues ahorita de ahí viene la etimología de esta palabra. Es una remuneración, claro, ordinaria, puede ser fija o variable, dependiendo, pues digamos, lo que yo haya pactado con el trabajador, y es una contraprestación directa por el servicio que éste presta a la empresa. Entonces, realmente, pues es la remuneración que recibe. Yo puedo establecer, pues, digamos, bueno, algo muy importante es que en Colombia, digamos, como en todos los países, pero en el caso puntual de Colombia, pues existe una reglamentación que señala que cualquier trabajador que yo tenga, el cual me cumpla pues con, digamos, todo un mes de trabajo, pues se le debe pagar como mínimo el salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, digamos que esa es una connotación, y por eso incluso ahorita estamos en esa carrera. Ya empiezan los ministerios, empiezan los sindicatos, empieza todo el gobierno nacional a empezar a evaluar, el sector empresarial, evaluar ahorita el salario mínimo para el 2021. Porque pues eso ya debe estar, ese señalamiento debe quedar antes de finalizar el año, para que se empiece a pues hacer toda la presupuestación por parte de las empresas, y empezar a mirar, bueno, en cuánto va a subir, y eso también pues empezar a proyectar. Yo puedo definir el salario también a través de jornales, pero pues estos dependiendo específicamente, pues un jornal pues no puede ser superior a una semana, entonces puedo definirlo en jornales, o simplemente pues en periodos específicos, que es un sueldo que es mensual, ¿sí? También puedo establecer salario en especie, pero esto no puede ser mayor al 30%. Digamos que eso ya dependerá pues también de las empresas, ¿cierto? Yo puedo pagar en especie, pero pues dependiendo qué tipo de especie puedo pagar. Entonces yo puedo establecer, digamos, un salario en especie cuando le otorgo al empleado pues el pago a través, digamos, de que pueden comprar víveres, pagar ciertos servicios, en fin. Entonces, pero pues esa modalidad pues ya es más específica, ¿no? Se debe pagar completo, no se puede, digamos, pues fraccionar, a no ser que yo hable con mi empleado, ¿cierto? Y pues llegue a un acuerdo con él. Entonces, ¿qué está pasando? Ahorita, pues obviamente por la situación, pues yo no puedo de pronto pagar como pagaba antes, entonces debo hacer abonos, pero esos acuerdos se hacen internos, ¿sí? Y debo conciliarlo con el empleado. Pues para que se pueda pagar, pero sí o sí hay que pagar lo que se pactó en el contrato de trabajo. Y digamos que yo puedo también como empleador descontarle, digamos, hacerle ciertos descuentos, pero esos deben estar primero que todo autorizados por el trabajador, y segundo, pues cuando pues existen de pronto demandas de alimentos, órdenes judiciales, ahí es donde yo puedo pues digamos hacer, digamos, descuentos sobre el salario. Pero eso tiene que existir una autorización judicial. Yo no puedo como empresa hacerle descuentos si no existe pues una
reglamentación, una normativa que me exija a hacer ese tipo de descuentos. Se puede, bueno, dice, solo se puede embargar también, entre otras cosas, el salario hasta la quinta parte del salario mínimo legal vigente. Entonces, también eso ya pues ahorita ha venido también cambiando la normativa, porque entonces si a mí me demandaban por alimentos, entonces resulta que yo tenía varias demandas por alimentos y esas se combinaban pues para poderme descontar, pues ya ahorita pues ya el gobierno ha establecido también unos límites y pues solo establece que el empleado se le puede descontar hasta la quinta parte. Entonces pues digamos que ahí también pues es bueno saberlo porque pues de pronto en algún momento a ustedes les va a llegar ese tipo de notificación y ustedes tienen que también tener conocimiento de esa situación. También podemos manejar algo que se denomina el salario integral, pero pues estos ya son cuando los salarios son bastante, digamos, superiores. Generalmente, pues cuando ya son salarios ya bastante elevados, en donde pues ahí se incluye toda la liquidación de aportes y pues las primas y demás. Entonces, digamos que ese pues también es otra connotación. Bueno, entonces, importante, lo que les decía, la jornada laboral es importante señalarla, debe estar establecida. Si viene en algún documento de la empresa, puede estar también en el contrato de trabajo, ¿cierto? Pues, aunque yo puedo variar la jornada laboral porque pues el gobierno permite, digamos, el gobierno no, sino el Código Sustantivo del Trabajo permite pues que yo pueda también manejar una jornada laboral que se llama flexible. Sin embargo, pues se establecen que podemos manejar normalmente 8 horas diarias y 48 horas a la semana. Puedo establecer, bueno, jornada diurna importante va de 6 de la mañana a 10 de la noche y jornada nocturna de 10 de la mañana a 6 de 10 de la noche a 6 de la mañana. Digamos, esas son las jornadas. Y pues en cuanto a los recargos, pues aquí pues también se establece que hay unos recargos, ¿cierto? Sobre el valor de la hora. Entonces, yo como establezco el valor de la hora es la división, digamos, del salario que recibe mi trabajador sobre el número de horas que trabaja al mes, ¿sí? Entonces, ya ahí yo ya sé el valor de la hora y sobre ese valor, pues, si trabaja, hace una jornada extradiurna, extranocturna o un recargo nocturno, pues tienen unos porcentajes. Entonces, en este caso, pues se maneja para el caso de trabajo extradiurno, pues el 25%, un trabajo extra nocturno el 75% y el trabajo o recargo nocturno sobre el 35%. Pero pues digamos esto en el tema contable, cuando se hace la liquidación de, digamos, la nómina, del pago de la nómina, pues ahí es donde se tiene en cuenta todo eso. Y los descansos remunerados, pues por ley se establece que pues el trabajador tiene derecho a un descanso semanal, ¿cierto? Generalmente es el domingo y los festivos, ¿cierto? Pero pues digamos, yo puedo también, si requiero por mi servicio, que mi trabajador trabaje ese domingo o ese festivo, pues debo reconocerle pues ese recargo, ¿no? Generalmente va sobre el 75 del valor pues de la hora que usualmente tenga el trabajador. Bueno, hay algo que se denomina trabajo habitual o trabajo ocasional, entonces esos son los descansos que pues digamos se va a trabajar, digamos si yo necesito que en ese descanso dominical pues deba trabajar mi empleado, pues puede convertirse en un trabajo habitual y se debe liquidar pues como tal, y si no pues como algo ocasional pues puede pasar que digamos no es todos los domingos o todos los festivos, pero pues puede pasar. Algo interesante, dice, el trabajador podrá convenir con el empleador su día de descanso obligatorio, bien sea para el día sábado o domingo o el cual será reconocido en todos sus aspectos como descanso dominical obligatorio. ¿Esto qué pasa? Resulta que pues hay algunas personas que necesariamente no pueden trabajar los sábados, entonces descansan los sábados.
por tipo, pues a veces por temas de creencias religiosas o a veces porque realmente necesitan ese día. Entonces pueden cambiar el sábado por el domingo, pero para eso es muy importante que exista autorización y eso debe quedar por escrito, ¿sí? Porque pues se puede malinterpretar después y pueden empezar a haber inconvenientes, ¿no? Pero pues se puede definir con el trabajador. También pues existe la jornada flexible, entonces pues generalmente pues siempre van a ser 6 días de la semana con un día de descanso obligatorio, pero pues yo puedo manejar digamos jornadas que empiecen desde 4 horas continuas hasta 10 horas diarias, pero eso compensando, pero en ningún momento pues se podrá exceder las 48 horas, ¿sí? Entonces dependiendo también como yo requiera el servicio, también yo puedo pues entrar a jugar o alternar, pues digamos, con estos horarios. Pero pues generalmente lo más recomendable es manejar, pues digamos, el horario bien definido y que no tengamos inconvenientes. En materia de compensaciones, pues acá, digamos, hablamos de vacaciones, son parte esencial, digamos, dentro de las liquidaciones que tiene derecho el empleado. Lo que es el tema de vacaciones, ¿cierto? Entonces se debe pues hacer la liquidación correspondiente cada año. Sí, pues es un contrato a un año o si no, proporcional al término del tiempo que duró el contrato. Entonces hay una fórmula básica, pero pues eso digamos se liquida dependiendo pues el trabajador y el tiempo que duró o que ha durado vinculado con la empresa. En tema de prestaciones de seguridad social, pues hay unas bases de cotización. Siempre hay una responsabilidad por parte del empleado y eso es algo muy importante porque todo empleado debe conocer que a él por ley le deben descontar unos aportes a seguridad social, ¿sí? No puede desconocerse ese hecho. ¿Por qué? Porque el gobierno y la normativa actual estableció que para el caso de la base de cotización de salud, pues estamos en el 12.5. Sin embargo, por este tema del COVID, pues el gobierno autorizó temporalmente una variación en los pagos de aportes, pero pues digamos que esta es la fórmula tradicional de lo que se ha venido estableciendo, que el empleador, por ejemplo, en esa base de cotización de salud, pues debe pagar el empleador el 8.5% y el empleado asumir el 4%. Lo mismo para el caso de pensiones, pues se habla que debemos hacer un aporte general del 16, pero 12% lo paga el empleador, la empresa, y el 4% lo debe pagar el empleado. Y para el tema de riesgos laborales, esto es muy importante porque a veces no conocemos muy bien cuál es el tipo de riesgo que tenemos en la empresa. Y por esa situación también incurrimos en algunas faltas, demandas laborales y demás cuando vienen investigaciones en caso de accidentes laborales. Entonces, el tipo de riesgo depende del tipo de actividad económica que desempeña la empresa. Con las ARL, que son las administradoras de riesgos profesionales y laborales, ellas se encargan, digamos, de podernos orientar a nosotros dependiendo del riesgo que ocupa pues el riesgo que puede tener la empresa, aunque ya pues se establece por algunos sectores. Entonces aquellos, por ejemplo, tienen un riesgo 4, riesgo 3, dependiendo pues la actividad. Por ejemplo, el sector transporte, entonces ellos también están en un rango de riesgos. En el tema de las oficinas o trabajo pues en oficina pues tienen otro tipo de riesgo, pero también puede existir un riesgo para la empresa y un riesgo para el tipo de actividad económica que desempeña el trabajador por la actividad que desempeña. Entonces, hay que tener en cuenta pues eso porque también los aportes van a variar. Y pues, ¿para qué es este tema de riesgos laborales? Pues obviamente es para garantizar en caso de que exista un accidente laboral, tengamos una entidad que es la administradora de riesgos laborales, quien me apoya para poder pues también compensar en caso de que exista una situación difícil con ese empleado. También pues que debemos tener en cuenta dentro de las prestaciones sociales, las cesantías, los intereses, la prima de servicios, en el tema de la dotación,
¿cierto? Entonces, los empleados tienen derecho a dotación también. El tema de licencias, entonces, ya esto también ha cambiado. Las licencias de maternidad antes eran más cortas, ahora digamos, extendido un poco más. Entonces ya hablamos de 18 semanas para la compensación de licencias de maternidad. Incluso ya tenemos algo que se denomina licencias de paternidad, ¿sí? Pues antes se hablaba solo de licencias de maternidad, ahora también tenemos licencias para el caso de los padres. Tienen en el caso de los papás, cuando nace un hijo o cuando también, digamos, hacen un proceso de adopción, tienen derecho también a obtener una licencia de paternidad de 8 días, la cual es remunerada por parte de la empresa. Entonces, a veces de pronto no tenemos en cuenta esos detalles, pero sí es importante saber que tenemos como empleadores el derecho y el deber también de poder pues compensar eso. En el caso de licencias, también tener en cuenta, ¿sí? Don ¿Sí? Mauricio, ¿por parte de la empresa o por parte para los esposos? Ah, EPS, de la EPS. Sí, o sea, ¿los 8 días los paga la empresa o la EPS? La empresa por parte de la EPS, mira, soporte de otorgamiento. La de paternidad. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Qué bien. Bueno, y para el caso de las licencias, también pues está el caso de la licencia de luto. Bueno, pues eso también existe dependiendo pues la situación, pero acá pues no aplica para bisabuelos, ni sobrinos, ni cuñados, sino para familiares, en este caso cónyuge, compañero permanente, hermanos, padres, y en este caso pues personas pues que estén más afín a el empleado, ¿cierto? El luto puede ser hasta 5 días hábiles, dependiendo, pues digamos, también el acuerdo que yo llegue con el empleado, pero pues se puede hasta esos 5 días hábiles. Y en este caso, estas licencias las debe, en este caso sí las debe cubrir el empleador, pues esas licencias de luto. Entonces, tenerlo también muy en cuenta. Existe también otros tipos de licencias como las no remuneradas, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues las no remuneradas depende de la situación que el empleado solicite, ¿cierto? Entonces, permite que el trabajador por alguna circunstancia solicite a la empresa una licencia no remunerada, se puede, pues digamos, aprobar, está supeditada siempre a lo que, pues digamos, el empleador pues decida. Sin embargo, hay algo importante y es que pues si realmente existe la necesidad de esa licencia no remunerada, pues como empleador debemos buscar la manera de aprobarla, ¿no? Pues para que no exista inconvenientes. Permisos también, bueno. Don Mauricio, Sí, una sí, pregunta señor. anterior. Qué pena Sí, que lo... tranquilo, don Milton, claro que sí. ¿Me vuelve un momentico a la anterior? Sí, señor. Ahí dice que las licencias no remuneradas, la pregunta es, ¿hasta cuánto tiempo puede ser? Sí, primero. Y lo segundo, la empresa que tiene que pagar en esa licencia. Creo que hay que pagar la seguridad social y esas cosas. Sí, señor. Bueno, entonces, la licencia, pues digamos, no remunerada no puede exceder dependiendo, pues, la situación. O sea, yo no puedo exceder hasta 5 días hábiles dependiendo, pues, el tiempo, pues, que yo determine también con el empleado, ¿no? Puede pasar de que definitivamente este empleado tenga que excederse ese tiempo por alguna situación, pero generalmente podemos dar hasta 5 días también por esa licencia. Pero esa licencia no remunerada, como su merced lo señala, sí hay algo muy importante. No, yo debo seguir asumiendo la seguridad social del empleado. Es decir, yo no le voy a descontar ni salud ni pensión durante esos días, sino yo debo pagarle el mes completo porque independiente de que de pronto no esté prestando el servicio dentro de la empresa, debe estar asegurado a la seguridad social, porque si no se va a convertir eso en un riesgo. Entonces, por eso es muy importante considerar que exista pues ese aporte a la seguridad social, ¿no? No sé si quedó claro hasta ahí.
Bueno, la pregunta es que como el tema de pandemia ha sucedido y en el Sí, tiempo que estuvo todo cerrado y pues como está la situación, no fueron 5 días, hubo empresas que hubo hasta un mes de licencia no remunerada, de pronto hasta más, ¿sí? No sé hasta dónde se puede, ¿sí? claro. Claro, de hecho, pues es decir, o sea, esto digamos lo establece la ley, pero ya dependiendo, como le digo, el acuerdo que lleguen con el empleado, ustedes pueden llegar a un acuerdo y determinar, digamos, hasta qué periodo, pero pues sin embargo, ya se está estableciendo, yo creo que debe estar por salir, si no estoy mal en estos días, la reglamentación respecto a esos casos, porque pues igual la pandemia, aunque no se ha podido superar, igual va a seguir presente y eso va a hacer que pues existan también otras situaciones con las empresas. Entonces va a salir una reglamentación nueva en donde se va a establecer como esas reglas de juego para la liquidación de, o bueno, para otorgar esos permisos no remunerados. Listo, muy bien. Entonces, bueno, hay algo muy importante, como les decía, respecto a el control, pues digamos, tanto de la jornada laboral para poder establecer, digamos, ese control sobre las personas o sobre mis empleados. Ahorita, pues por el tema de lo que estamos viviendo, pues algunos de nuestros empleados están trabajando de forma, la mayoría de forma remota. Otros sí están yendo a la empresa y están cumpliendo con su jornada laboral, ¿sí? Sin embargo, pues a veces va a ser como un poco complicado poder hacer seguimiento realmente si mi empleado sí está trabajando, no está trabajando. Algunas empresas generan pues otro tipo de controles. Sin embargo, pues hoy les traje una herramienta para ese control de horario en donde yo puedo pues digamos, de cierta manera, llevar también la cuenta de esas horas que el trabajador realmente está trabajando en sus funciones, ¿no? Pues puede servir, digamos, si trabaja de forma remota o también lo puedo yo tener dentro de la empresa a la entrada y ya les voy a mostrar cómo funciona. Entonces, es una herramienta gratuita, se instala en cualquier dispositivo, entonces yo la puedo manejar en internet a través de un computador, entonces yo puedo colocar en la entrada de mi empresa el computador para que ellos hagan el fichaje o entrada, ¿cierto? O si no, también puedo colocar una tablet o un dispositivo de tableta en la entrada para que también puedan, a través de la aplicación, poderse registrar. También pues permite que se pueda registrar también en los celulares, pero ya les voy a mostrar cómo funciona. ¿Listo? Para que la podamos ver, porque pues me pareció muy interesante también que podamos llevar también ese tipo de controles, más que todo para aquellas empresas que de pronto tienen varios empleados pues de pronto pues uno confía realmente pues de que están llevando a cabo pues su jornada laboral y están cumpliendo, pero es necesario que exista la organización, que exista pues este control, porque eso hace parte también del seguimiento pues a la jornada laboral, ¿no? Entonces, espérenme un segundito, ya estoy aquí. La herramienta se llama Bixpe, entonces ya les voy a compartir aquí pantalla. Listo. Entonces, ahí en la presentación está la dirección, pues, cómo ingresar al sitio. Sin embargo, pues, lo podemos hacer por internet como bixpe.com, ¿cierto? Allí pues tenemos la opción de registrarnos, entonces podemos darle iniciar sesión y si no estamos registrados nos va a permitir el registro. Básicamente, digamos que no se requiere ningún dato adicional, solo el nombre, el correo, ¿cierto? Y para poder pues digamos ingresar. Entonces, espérenme un segundito acá. Listo. Entonces, control de horario. Vamos a ver. Listo. Entonces, acá está el que dice control de horario. Listo. Entonces, ya vamos a mirar aquí este pequeño video. Vamos a ver si lo tengo por acá. De cómo funciona rápidamente y ya les muestro cómo nos registramos.
bien, entonces, digamos, ahí está la presentación, muy dinámico. Y para podernos registrar, entonces entramos a Bixpe, seleccionamos control de horario y le damos acá donde dice regístrate gratis. Una vez que tengamos esa opción, ya nos va a pedir acá algunos datos como el nombre completo. Vamos a mirar si nos carga un momentico. Nos pide nombre completo, nos pide pues el correo electrónico, los datos de la empresa, ¿cierto? Una contraseña y simplemente le damos registrar. En mi caso, pues yo ya hice el registro, entonces voy a iniciar sesión y ya les voy a mostrar cómo funciona. Desde internet y ahorita lo miramos desde la aplicación. Muy, muy, muy útil también pues para poder llevar ese control como les decía. Entonces yo, después de que estoy registrado, tengo la oportunidad de poder gestionar. Puedo tener cualquier cantidad de empleados. Esta versión gratuita permite llevar ese control. Y si yo quiero ya de pronto una opción más avanzada, lo puedo hacer que me va a permitir pues de pronto el GPS, es decir, señalar el lugar de la ubicación, si está desde un dispositivo o desde un computador, en qué lugar está trabajando, ¿no? Entonces, acá yo puedo llevar el control de mis empleados, ¿cierto? Por ejemplo, pues acá tengo creados dos. Uno lo creé con mi nombre y el otro, pues, mi otro nombre, pues, para llevar. Y yo puedo llevar acá en qué estado se encuentra. Entonces, si está activo o no está activo. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo, como tengo la aplicación desde el celular, digamos que puedo, ya les voy a mostrar, puedo evaluar y mirar qué ha hecho mi empleado durante su jornada. Entonces, si ha tenido descansos, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, acá puedo saber a qué horas inició su jornada, que si hizo una pausa de su trabajo, si reanudó, si incluso si tuvo un tiempo, pues de pronto tenía alguna cita médica y yo le autoricé, pues, digamos, ese tiempo para poder ir a la cita, entonces también ahí le marca y puedo llevar todo ese control de parte de, digamos, para todo el manejo del personal. Puedo establecer las jornadas, ¿cierto? Entonces también puedo decidir qué jornada laboral, pues en este caso, debo tener. Entonces yo puedo colocar acá, añadir la jornada y me lleva la estadística, incluso de cuántas horas. Bueno, acá dice 1 minuto porque pues realmente fue así, como yo entré y salí de la aplicación, pues así mismo me marcó pues el usuario, ¿no? Entonces, digamos que de esa manera podemos también tener ahí una oportunidad para llevar ese control. Como les decía, pues yo ya puedo tener la oportunidad de instalar. Entonces ya les voy a mostrar si yo en mi empresa decido instalar pues la aplicación y quiero que esa aplicación funcione en un computador de la empresa, lo puedo tener ahí disponible o lo puedo colocar en una tablet o en un dispositivo pues para que ellos se registren. Entonces yo puedo, bueno, ya les voy a mostrar acá cómo pues poder tener la oportunidad de descargar la aplicación para que la tengamos. También se busca por la misma opción. Listo, espérenme un segundito, ya estoy abriendo acá. Listo, entonces voy a compartir la pantalla. Muy bien. Entonces, al instalarlo, vamos a tener la oportunidad de mirar acá un icono que se llama control de trabajo. La buscamos en Google Play como Bixpe y pues ya después de instalada, pues simplemente, digamos, si yo la quiero tener en un dispositivo, en un computador o también en una tablet para la empresa, entonces simplemente pues ya ahí la instalo. Y simplemente pues yo puedo crear pues el perfil de la empresa con una contraseña, digamos, pues ya dejo abierto, digamos, la sesión para que los empleados puedan entrar. Y le puedo asignar un código a cada empleado.
Entonces yo puedo tener esa oportunidad. Espérenme un segundo que acá no me quiere dejar. Listo. Listo. Entonces, a ver. Ya les voy a mostrar rápidamente. Entonces yo dejo iniciar la sesión en el dispositivo. Y luego entonces, ok. Entonces, yo puedo tener acá la opción de digamos, ese control. Y yo puedo tener acá, pues, diferentes empleados. Acá, pues, yo solo tengo uno, pero les va a aparecer, pues, todos los empleados. Simplemente seleccionan el empleado. Le va a permitir, entonces, una vez seleccione el empleado, darle empezar su jornada laboral. Y cuando yo vaya a mi sistema en el, pues, digamos, en el control general, puedo ir mirando qué trabajadores estarían trabajando, digamos, en esa jornada o cómo se encuentra. Aquí incluso puedo, pues, mirar cómo están y quiénes están, bueno, cuáles son las jornadas de trabajo, quiénes son los que han entrado, ¿sí? Pues acá, pues, obviamente solo tengo uno, pero pues ahí se puede mirar todo el movimiento. Entonces, básicamente, pues, ese era un ejercicio que tenía una herramienta muy interesante. La pueden considerar para poder, pues, digamos, tener en cuenta a la hora de poder, pues, considerar tener ese control. ¿Listo? Apreciados empresarios, pues bueno, ese era pues como el ejercicio que teníamos para hoy. No sé si les gustó, si tengan alguna pregunta y bueno, estamos para responder y para atenderlos. Buenas noches para todos. Pues Mauricio, el tema estuvo muy bueno porque realmente nosotros como empresarios hay falencias en el tema de contratación con el personal, ¿sí? En algunos lugares se maneja, pues no debería manejarse, ¿no? Como un nivel de pago para la prestación de servicios, ¿sí? Entonces uno siempre tiene que estar acorde a las políticas comunales, generalmente, ¿sí? Pero no, eso no quita que deban estar por encima de la ley, ¿sí? En este caso la 820, tema de contratos, muchos otros temas también de arrendamiento. Entonces, creo que es de importancia para no equivocarnos y no pasar por encima de nuestros trabajadores, de nuestros empleados. Entonces, creo que hay varias cositas que en mi concepto personal, se aclararon para no seguir cometiéndolas. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario o algo que quiera agregar? Pues don Mauricio, estuvo muy interesante la charla hoy, ¿sí? Hay varias inquietudes ahí que pues me contestó. Pero realmente estamos viendo pues que siempre para el empresario es muy duro, ¿no? Siempre el empresario lleva la desventaja a todo momento. Lo que dice usted es muy cierto, si uno no firma un documento, un contrato como debe ser, si lo hace verbal, después lo pueden demandar y siempre el perjudicado va a ser el empresario, ¿sí? El trabajador tiene muchas ventajas sobre uno. Por lo menos en este tema de pandemia nos pasaron casos especiales. Nosotros teníamos a todo el personal con contrato a término indefinido, imagínense, nosotros a todo el personal con término indefinido. Y pensar que lo que pasó en la pandemia no fue culpa de nadie, es cosa del destino, y tener que liquidar y pagar indemnización a todos, para uno como empresario muy berraco, eso lo puede llevar a la quiebra, ¿sí? Entonces a nosotros nos golpeó muy duro por eso, por querer tener al trabajador pues en un contrato con un término indefinido, pues un trabajador para que pueda hacer sus créditos, para que pueda estar mejor, ¿sí? Al final casi nos cuesta la empresa, ¿sí?
porque no teníamos poquitos, teníamos 43 nomás. Entonces, pues, y sin trabajar, y más en este tema de transporte, que fue o está muy perjudicado ahorita con el tema de la pandemia, entonces es difícil. Pero de todas maneras uno, bueno, salir adelante, seguir, o sea, hay duras y maduras, pero sí lo que es al empresario le dan muy duro. Hay que pagar muchas cosas, a uno no le rebajan absolutamente nada. Pero bueno, estuvo muy interesante la charla. Muchas gracias, don Mauricio, como siempre, por su mentoría. Eh, Muy bien explicado, muchísimas gracias. Don Bueno, Edgar, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias también. Sí, referente, yo entré un poco tarde, pero sí la temática muy interesante. Yo vi que su merced citó el tema del marco legal y de algunas condiciones que por pandemia el gobierno había tomado en cuanto a exenciones laborales, en cuanto a pactar primas y demás. Quería hacerle una pregunta a su merced que está un poco más dateado. Lo del PAEF, que ya salió la ley nuevamente de que va hasta abril del año entrante, pero digamos que esa era una comunicación que había entre el banco y la empresa, pero ya ahorita pues no, el banco no da respuesta y supuestamente eso ya está en curso. Su merced, ¿qué sabe al respecto de eso? bien, precisamente les iba a preguntar porque, bueno, para todos, este tema del PAEF es pues digamos, es parte de una iniciativa del gobierno para ayudar a subsidiar el pago de tanto de salarios como de prestaciones sociales de los empleados para las empresas, ¿sí? Inicialmente correspondía a que si uno tenía, digamos, una cuenta bancaria como empresa con algún banco específico, pues podía acercarse al banco a pedir, pues digamos, como todo el trámite para acceder a ese servicio. Sin embargo, ahorita el gobierno nacional pues estableció, pues digamos, unos nuevos lineamientos. Digamos, también están, como les mencionaba a Don Milton, están en ese momento reestructurando el tema porque pues se dieron cuenta que también la vuelta a través de los bancos también está ocasionando dificultades pues para que las empresas accedan fácilmente, ¿sí? Porque pues digamos algunos bancos no dan razón, otros bancos de pronto dicen pues estamos ahí en el proceso. Entonces sí es importante consultar, yo les voy a compartir también ahí en la carpeta del Drive, ahorita les voy a subir como la información que tengo de esas novedades que han habido de los cambios y también pues la página pues que es de consulta como de esas novedades, ¿no? Pero sí hay unos cambios que vienen, pero pues todavía pues no están estructurados, pero yo creería que en el transcurso de este mes de noviembre ya deben estar señalando, porque como ya extendieron ya hasta abril, pues también tienen que extender pues otros lineamientos. Pero esa es una posibilidad que podemos hacer como empresa. Obviamente está supeditado a unos recursos, ¿no? Del gobierno nacional, pero podemos mirar y revisar ese tema, claro que sí. Listo, don Edgar, muchas gracias. Entonces, definitivamente todavía eso es como a espera de la nueva reestructuración y el nuevo modelo del gobierno nacional. Muchas gracias. Señor, Muy claro amable. que sí. Bueno, ok. Don Mauricio, pero yo creo que eso, según escuché, en el noticiero CMI, hace muchas entrevistas sobre eso, escuché que de todas maneras es como retroactivo, o sea, si nosotros no pudimos en el mes de agosto pasar eso, lo podemos pasar todavía, o sea, sí, sí, porque los bancos están dando como espera, pero si nosotros tenemos, pues todos los documentos y todo, podemos reclamar el de agosto, el de septiembre, el de octubre, el de noviembre, creo que lo podemos hacer. Estaban esperando eso. De todas maneras, para todos nos toca estar muy pendiente de eso, porque sí, realmente es una ayuda, pues no es la superayuda, pero de todas maneras sí ayuda mucho cuando uno tiene bastante personal. Lo mismo también lo de la prima de diciembre, también el gobierno dice que va a dar un auxilio de prima, hay que estar pendiente, aunque cubre a unos trabajadores de salario mínimo, no a todos, ¿sí? Siempre hay unos requisitos que llenar, pero sí hay que estar muy pendientes de eso. Muy amable, muchas gracias. Don Claro que Milton, sí. muchas gracias. Muy formal por la información. Sí. Y sí, efectivamente es una ayuda. La verdad, sí, pues cubre el salario mínimo, pero siempre ayuda. Muchas gracias. Bueno, ok, apreciados empresarios, no sé, Jenny, ¿tú tienes alguna información adicional para ellos?
Hola, buenas tardes para todos. No, darles las gracias nuevamente por la participación, por la asistencia, porque han estado muy